El Manual Único de Contabilidad para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y municipios del Estado de México presenta una serie de errores y faltas a la Ley de Contabilidad Gubernamental que, por no tratarse del análisis completo, no se presentan todas en este momento. Sin embargo, si así lo solicitan, se puede hacer en forma completa, ya que ese documento está totalmente fuera de la normatividad, sobre todo en la parte operativa de la contabilidad, que no solamente debe de servir para la presentación de la cuenta pública, sino que debe de ser principalmente para la toma de decisiones. Veamos solo algunos de ellos. Repito, no todos, pues son muchos y algunos muy técnicos. Ser único, uniforme e integrador. Los sistemas de información se consideran como integrados cuando fusionan las correspondientes a cada área involucrada y forman un solo sistema a partir de la identificación de sus elementos básicos. Si las partes de un sistema están debidamente integradas, el total opera en forma más eficaz y eficiente que como lo hacía la suma de las partes. Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario. Esto quiere decir que en el momento que se registre la operación administrativa que tenga un efecto presupuestal, de inmediato y en forma totalmente automática, se genere la póliza financiera y presupuestal, sin que ésta sea capturada en forma manual o por separado. Si en su entidad se capturan pólizas, están fuera de la normatividad, pues son muy pocos los movimientos o asientos contables que no surgen de la matriz de conversión. Registrar en forma automática y por única vez las transacciones contables y presupuestarias en los momentos contables correspondientes a partir de los procesos administrativo-financieros que los motiven. Centros de registro contabilidad transaccional. Por centro de registro nos dice la normatividad, por centro de registro del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, se entenderá a cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económicas financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen datos al sistema en momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes. La introducción de los datos de contabilidad gubernamental, tal como lo señala la Ley de Contabilidad, debe generarse automáticamente y por única vez a partir de dichos procesos administrativos de los entes públicos. Los titulares de los centros de registro serán los responsables de la veracidad y oportunidad de la información que incorporen al sistema. Para ellos, se establecen normas y procedimientos de control internos, técnicos y de seguridad. Generar en tiempo real estados financieros y presupuestarios. Al manejar un sistema transaccional, o sea, que los registros se lleven a cabo por la propia persona que efectuó el pedido u orden de compra, por la persona que recibe los bienes o servicios y por la persona que autoriza el pago y, por último, por la persona que efectúa el pago. Y que no se lleven estos documentos al Departamento de Contabilidad para su clasificación y registro, pues el sistema debe de poder generar toda la información, inclusive la que sirva para la toma de decisiones en tiempo real. Estar diseñado en forma tal que permita el procesamiento y generación de todos los estados financieros, mediante el uso de la tecnología de la información. Para dar cumplimiento a este punto, el sistema contable que se utiliza deberá de ser un sistema de cuentas públicas que permita el acoplamiento automático de las cuentas presupuestarias y contables, así como de otros instrumentos técnicos de apoyo, tal como el clasificador de bienes. Es de su conocimiento que en las entidades públicas del Estado de México, aunque se muestren los registros presupuestales y financieros en la misma póliza, estos registros se llevan a cabo mediante la captura y no en forma automática, como lo indica la normatividad. Veamos otro error que aleja totalmente a la armonización contable a que obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esto
es en las desagregaciones de los elementos presupuestales. Esto es, en las claves de los elementos presupuestales que forman precisamente la base de la formación armonizada de la información. Veamos como ejemplo uno de ellos. ¿Qué no se debe de hacer? Es inventar y no seguir la normatividad obligatoria. En el Estado de México, en este punto, siguen con la práctica inercial de incrementar ceros a ton ni son, a sabiendas que un cero o cualquier otro signo, inclusive un espacio en el proceso de datos computarizados, sí tiene un efecto. Aquí vemos que la clasificación armonizada 111, legislación en dicho estado, lo maneja como 10101, es decir, no está armonizado. Al igual la clave 112, fiscalización, el Estado de México lo utiliza como 10102, y así toda la clasificación funcional sin armonizar desde su obligatoriedad, ya que, como se dijo antes, la clasificación funcional del gasto se debe desagregar a cuarto dígito en subfunciones, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental y de presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica, finalidad, función y subfunción, 3 dígitos. Veamos este ejemplo cómo viola la normatividad. Siguiendo en el mismo ejemplo, pero teniendo en cuenta que no es el único, veamos qué nos dice que la clasificación funcional del gasto. La clasificación funcional del gasto se puede desagregar a cuarto dígito en subfunciones, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental y de presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura conservando la apertura básica, finalidad, función y subfunción. Muy bien, no solamente se viola la norma y su efecto que producen la armonización contable, sino que ni siquiera respetan los nombres, como se verá más adelante. Siguen utilizando la nomenclatura que estaban manejando antes de la armonización contable. Pues aquí, en este caso, no se trata del catálogo programático, sino de un catálogo funcional del gasto. Muy mal desagregada. Veamos. Veamos otro ejemplo del desvío en lo que corresponde a las claves armonizadas. Repito, no son las únicas y por tiempo no se presentan todos. Veamos que no solamente se refiere a las desagregaciones, sino que también manejan sus propias claves en algo tan importante como son los programas presupuestales. La parte programática se maneja a la estructura presupuestal, no en la contabilidad financiera. Segunda, y de suma importancia, no respeta las claves presupuestales armonizadas. Veamos las claves. Los programas inician con una letra, es decir, una clave armonizada alfabética, y la clave presupuestaria del Estado de México no la utiliza. Esto lo hace no armonizado, siendo un elemento presupuestal tan importante como es nada menos que los programas presupuestales. Veamos ahora que nos pone a pensar en los sistemas contables que se utilizan en el Estado de México, mismos que no manejan la clave presupuestaria completa, como lo marca el Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable en su capítulo 2, que son precisamente los fundamentos metodológicos de la integración y producción automática de información financiera. El no manejar la clave presupuestal completa nos aleja totalmente de lo que es la armonización contable a la que obliga la normatividad. Pues si nos alejamos de los elementos presupuestales, nos alejamos de lo básico que forma la contabilidad armonizada. Expliquemos cómo se debe de operar el sistema según se vayan realizando las operaciones registrables. 1. Se produce una transacción relacionada con el presupuesto de egresos, por ejemplo, un pedido, una orden de compra o la recepción de los bienes o servicios solicitados o pago. Entonces,
la transacción se imputa, es decir, se captura según la clave presupuestaria y el momento contable o administrativo que corresponde, es decir, un pedido, una orden de compra, el comprometido, o la recepción de los bienes o servicios solicitados, devengado, o su pago que genera el momento contable del pagado. En cada una de las actividades descritas, el sistema debe de generar la póliza correspondiente, abarcando la parte financiera y la parte presupuestal, en automático y sin ser capturada. Basta darse una vuelta por su departamento de contabilidad. Situación que el sistema contable con que están operando ustedes actualmente no lo hace. Menciona en el punto anterior, la transacción se imputa o captura según la clave presupuestaria. El mismo manual nos hace la aseveración que la transacción debe imputarse o capturarse según la clave presupuestal completa. Repito, completa. Esto genera aún más el alejamiento de lo que corresponde a una contabilidad armonizada de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Al analizar esta diapositiva, que es copia fiel de la página del segundo capítulo del Manual de Contabilidad, en su página 9, emitido por el CONAC, comparémoslo con lo que dice esta fecha el Manual de Contabilidad de Estado de México. A esta fecha. Ahora comparemos la clave presupuestaria del CONAC contra la clave presupuestaria del Estado de México. Esta diapositiva nos indica claramente que la contabilidad que maneja el Estado de México como armonizada no maneja la clave presupuestaria completa, pues le falta el año del ejercicio, el ramo, la actividad institucional, el tipo de gasto esencial para el manejo de la obra pública por administración, de acuerdo a la normatividad, y la clasificación geográfica. Adicionalmente, ya vimos que de las claves de los elementos presupuestales que utilizan, en su mayoría están mal, como es la finalidad, función y su función, que ya vimos hace un rato que está mal desagregada. La clasificación programática no tiene nada que ver con el catálogo programático del CONAC, absolutamente nada que ver. En resumen, las entidades públicas del Estado de México no cumplen con la armonización contable. Veamos su criterio de armonización. Esta diapositiva nos muestra su gran confusión. Habla de la integración de la clave programática presupuestal dentro de la contabilidad financiera, no respetando el catálogo de cuentas armonizadas. No utilizan para la captura contable presupuestal la matriz de conversión, en su lugar utilizan esta aberración de aclaración. Este cuadro azul es en realidad, fíjense ustedes, la armonización contable que llevó a cabo el Estado de México desde el año 2009. Leamos y veamos por qué. Recordemos que la Ley General de Contabilidad Gubernamental inició su vigencia el 1 de enero del 2009, es decir, hace 13 años. Veamos lo siguiente. El año 2007 presentaba en las cuentas de resultado su estructura contable, que si se compara con lo que se publica en el 2021, prácticamente es exactamente lo mismo. Ojo, después de 13 años, 2007, antes de la armonización, 2021 ya armonizado, vienen teniendo el mismo manual. ¿Cuándo se armonizaron? Bueno, el Estado de México, podemos decir que la armonización se llevó a cabo en estas 3 líneas que ya comentamos anteriormente. Sin embargo, veamos su efecto para la dirección de las entidades públicas, llámense presidentes municipales, tesoreros, directores de paraestatales, etc. Para concluir,
Es importante tener en cuenta este artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos indica que esto claramente, que los presidentes municipales, directores de paraestatales, es decir, la alta dirección de la entidad, es la responsable de llevar una contabilidad armonizada de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Muchas gracias.